a empezar con las emociones tóxicas. ¿Qué son? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las emociones tóxicas, cuando llegan a nosotros, nos ponen en peligro nuestro equilibrio emocional. Cuando nosotros escuchamos palabras, pues nada positivas, palabras desgastantes, ofensivas, o ese sentimiento que no es nada bonito, lo primero que nos afecta es de manera interna. Y cuando hablamos de manera interna, quiero decirte que nos afecta todo nuestro organismo. Recordemos que mente y cuerpo son una unidad. No estamos divididos el cuerpo y la mente, no, estamos en un equipo, somos una unidad. Cuando empezamos a sentir esos sentimientos o escuchamos esas palabras nada buenas, nuestro organismo empieza a tener pues una respuesta fisiológica, por supuesto. Imagínate que sientes un sentimiento de envidia. La envidia es uno de los sentimientos más fuertes que podemos tener los seres humanos. Claro, ese y otros más. El odio, por ejemplo. Y cuando uno empieza a sentir esta emoción, lo primero es que podemos empezar a tener dolores de estómago, nos puede subir incluso la temperatura corporal, dolores de espalda, estreñimiento. Empezamos a tener una salud que empieza a responder, nos afecta. Es impresionante cuando el cuerpo, la frase lo dice, el cuerpo habla lo que la mente calla. Si tú empiezas a sentir alguna molestia en tu cuerpo, las contracturas musculares, colitis, gastritis, dolores de cabeza, algo que esté ocurriendo en tu cuerpo, es una alarma enorme de que algo en nuestra mente no está fluyendo de manera positiva, de manera bonita. Y también pone en peligro nuestro equilibrio emocional en el entorno. Si yo empiezo a sentirme agredida, si yo empiezo a sentir que estoy en un entorno de peligro, por supuesto, como ser humano, puedo detonar un sentimiento de defensa. Lo primero que hacemos es ante un peligro es a defendernos. Y cuando nosotros nos defendemos, podemos llegar a caer en esa agresión, ya sea con palabras o incluso los golpes. Y la otra situación es que podemos caer en una parálisis, nos podemos quedar completamente quietos sin poder defendernos porque sentimos el bombardeo por todos lados que podemos llegar a sentirnos atacados, a sentir un miedo tremendo que nos quedamos paralizados. Y esto pues no nos ayuda en nada, porque entonces no podemos reaccionar. Esto es porque ya estamos acumulando un estrés tan grande que no podemos responder. Entonces, recuerda, las emociones tóxicas tenemos que aprender a liberarlas porque pone, por supuesto, en peligro nuestro equilibrio emocional. Y empezamos a pelear, a sentirnos más sensibles y esto hace que el entorno también nosotros propiciemos que se ponga tenso todo esto. Aquí te quiero compartir varias emociones tóxicas. Hay 15 de las cuales son más fuertes. La vergüenza, cuando tú sientes esa vergüenza, la ansiedad, la angustia, insatisfacción, envidia, el miedo, ese es paralizante. Frustración, los apegos, enojo, depresión, culpa, rechazo y celos. Estas emociones están consideradas como las más peligrosas, las más difíciles de poder eliminar de nuestra vida. Y esto nos está causando, el sentir estas emociones, causa, por supuesto, a corto y más a largo plazo,
que nos enfermemos. Si analizamos alguna de ellas, por ejemplo, el enojo, ¿cuántas veces encontramos personas que viven enojadas constantemente? Desde cuando saludamos a la persona ya nos contesta de malas o con algún ademán que no nos gusta. Los apegos, imagínate que todo el tiempo estemos apegados a personas, a situaciones, a entornos, y la frustración, el estar frustrado todo el tiempo, pues tampoco es nada bonito. Y esto, lo peor de estas emociones es que las llegamos a sentir en el cuerpo y es algo sumamente desagradable. Yo creo que todos los seres humanos hemos sentido estas situaciones. Aquel que diga es que yo no la siento está negándose a una realidad. Todos somos humanos y por supuesto que las llegamos a sentir. Las emociones pueden llegar a distorsionar nuestra realidad. Y aquí quiero poner un punto muy fuerte porque podemos llegar a no ser consciente de lo que estamos sintiendo. ¿A qué me refiero con distorsionar nuestra realidad? Vamos a imaginarnos que el día de hoy somos unas personas que tenemos un entorno familiar bueno o más o menos manejable. Pero cuando a nuestra mente llegan los recuerdos de nuestro pasado, de todo lo que vivimos, sufrimos, entonces puede llegar a ocasionar que empecemos a justificar, ejemplo. Y esto pasa, yo creo que todos hemos conocido a alguien que diga, sí, yo sé que mis padres fueron muy difíciles, me trataron mal en mi infancia, tuve una infancia muy difícil, pero bueno, ellos me han pagado la carrera, ellos siempre están viendo que yo me encuentre bien, ya, quedó olvidado el pasado. Aquí la pregunta es, ¿de verdad olvidaste el pasado? Porque cuando empezamos a justificar y solamente esas heridas que tenemos, es como si les pusiéramos un curita, pues sí, nada más está tapado, pero la parte de abajo está la herida, está el dolor. Y esto nos puede llevar a justificar situaciones como, por ejemplo, la violencia en las parejas. La violencia es algo que no es justificable de ninguna manera, por donde le busques, no es justificación. Y es muy triste cuando escuchamos este tipo de ejemplos. Sí, mi marido me golpea, me trata mal, utiliza la violencia en sus palabras, pero es que está nervioso, es que está cansado, es su manera de demostrar que está ahí conmigo. No nos engañemos. Por favor, seamos muy realistas. El miedo a quedarnos solas, el miedo a estar en este entorno es algo muy grave. Y lo peor de todo es que perdemos la proporción, no somos conscientes de que vivimos envueltos en un mundo, en nuestro mundo, de esas palabras que nos hacen daño. Por eso es que digo que podemos llegar a distorsionar, porque llega un punto, es una línea muy delgada, donde empezamos a justificar las acciones de las personas que están en nuestro entorno, pero realmente no es nada sano, es algo que está causándonos daño, miedo, angustia, preocupación, incertidumbre, y pues nada más estamos buscando la manera de justificar, pero en realidad no es nada sano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para salir de estas emociones tóxicas? Te quiero compartir 4 puntos que, por supuesto, nos lleva a trabajo, nos lleva una reflexión, darnos cuenta, hacer un alto en nuestra vida y analizar cada una de ellas, porque si no lo hacemos, entonces no vamos a avanzar. Veamos. Número 1, reconocer esta emoción. ¿Qué sientes cada vez que sientes envidia de porque alguien está logrando algo y tú no? ¿Qué debo hacer? Reconocerla.
Yo sé que a veces da mucha pena y decir, ay, me da pena decir que soy una envidiosa, me da pena reconocer que siento el entripado, el enojo porque la persona logra eso que está logrando y yo no lo puedo lograr. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Sí, reconozco que soy una persona envidiosa y que siento enojo, frustración, que me hierve la sangre. No lo sé, estoy poniendo ejemplos. Cuando nosotros reconocemos, porque esto es un acto de mucha valentía, es un acto de quitarse las máscaras y decir, sí, siento coraje, estoy celosa, estoy sintiendo envidia, me siento insegura. Reconoce la emoción que sea, pero lo primero que debemos hacer es reconocer. Cuando tú reconoces ese sentimiento, tenemos que hacer un alto y ponernos a respirar. Sí, siento eso, pero no nada más ahí. Yo te invito a que hagas la reflexión completa. Ejemplo, lo que estoy poniendo de los celos, pero se puede aplicar a cualquier emoción o a la envidia. Sí, siento envidia. ¿Esto qué me hace sentir? Bueno, siento tristeza, siento desesperación, siento coraje. Si puedes escribirlo, es mucho mejor, porque cuando nosotros escribimos, nos detenemos, nuestra mente se detiene en el presente y entonces empezamos a escribir, a sacar ese sentimiento. Todo lo que sientas. ¿Qué más? Bueno, pues este momento de envidia, este sentimiento me hace sentir frustrada, estoy frustrada. Pero esa frustración, ¿dónde la siento? Pues la siento en las piernas, la siento en la espalda, la siento en el pecho, escribe. ¿Y qué más? Es decir, hay que hacer un análisis exacto para que podamos encontrar qué es ese sentimiento. Te va a sorprender cuando hagas esta dinámica porque tu mente va a empezar a hablar y a través de tu mano va a empezar a decirte y te va a dar respuesta y vas a encontrar el por qué sientes esa situación. Yo sé que es muy desagradable esos sentimientos, pero tenemos que hacer algo para poder detenerlos y sanarlos. Otro punto que es importante es perder el miedo a no ser comprendidos. Me encuentro mucho en situaciones con personas que me dicen, bueno, ¿qué hago cuando yo quiero expreso mi sentir y digo, yo estoy viviendo una situación difícil en el trabajo, no me comprenden, no me ponen atención y empieza la persona a expresar su sentir y nunca falta el compañero de trabajo o alguien de la familia que te dice, uy, eso no es nada, ¿no? ¿Tú qué te quejas? Yo, en cambio, sí estoy viviendo esta. Y entonces sentimos que nos hacen a un lado, que lo que uno expresa no es tan valioso como lo que piensa la otra persona que está viviendo. Perdamos el miedo, porque luego a veces decimos, ¿y para qué lo digo? Si de todos modos no me hacen caso o me hacen sentir menos, no importa. Tú expresa tu sentir, si las personas no aprecian, no valoran, no hacen caso a lo que tú dices, que no te limite a expresar. Acuérdate que hay que hacer esa expresión, que es lo que nos lleva al siguiente tema, expresar. Cuando nosotros nos tragamos así literalmente ese enojo, esa frustración, pues ¿quién cree que recibe todas estas situaciones? Pues nuestro cuerpo y después nos estamos enfermando. Es importante también comprender a los demás. Si alguien se acerca a ti para contarte algún problema, algún sentimiento, escúchalo, compréndelo. Fíjense que aquí pasa un fenómeno muy extraño porque, como te digo, luego las otras personas piensan que es mayor lo que ellos están sufriendo que lo que uno. Pero debemos entender, debemos aprender a escuchar. Una situación que vivimos
es que en esos momentos de toxicidad, cuando estamos compartiendo palabras o cuando estamos en ese entorno tóxico y alguien hace algún comentario de mal gusto, hay que escucharlo. El escuchar no significa que yo esté de acuerdo o tampoco significa que yo lo acepte. A lo mejor alguien te dice, es que tú no eres buena para esto, eres inútil para realizar estas actividades. En ese instante hay que pararnos en nuestro enojo y decir, a ver, momento, ¿soy inútil? ¿Soy inútil? Pregúntalo, analízalo, ¿soy inútil? Bueno, sí, a lo mejor soy inútil porque pues soy inútil para cambiar una llanta, yo no puedo hacerlo, no lo sé. Sí, puede ser que sí soy inútil para cambiar una llanta, pero nada más, porque soy muy útil para muchas cosas. Y esto hace que entonces empieza nuestra autoestima a subir, a elevarnos. Y la palabra tóxica que nos hicieron o que nos mencionaron en algún momento, pues la dejamos en segundo lado. Sí, es probable que las personas tengan un concepto de nosotros, pero no real, porque recuerda, distorsionamos nuestra realidad. En estos momentos de enojo, de tensión, las personas pueden decirnos palabras que no son ciertas, son palabras que salen del enojo. El problema es que nosotros nos creamos todo eso, es analizar, sí, es probable que sea torpe para ciertas cosas, pero no significa que sea torpe para todo. Nosotros mismos tenemos que ayudarnos, porque si no lo hacemos, créanme que no se puede. A ver, aquí tenemos a alguien que nos dice, ¿qué puedo hacer cuando una emoción de miedo o preocupación se hace presente? Gracias, Nat, por tu pregunta. ¿Qué puedo hacer cuando una emoción de miedo o preocupación se hace presente? Lo primero que tenemos que hacer es, se hace presente este miedo en este instante, acuérdense, el miedo nos paraliza o nos da por huir. Es natural, somos humanos y lo que queremos es ponernos libres, sanarnos, salvarnos. Entonces, cuando se hace presente esa emoción, lo primero que tenemos que hacer es respirar. Sí, siento miedo, invade mi cuerpo el miedo. ¿Qué hago? Me paro, detengo el tiempo, respiro. Cuando tú respiras, te instalas en el presente, porque te haces consciente de este momento. Inhalo, y una vez que inhalo, muy claramente debo decir, un momento, ¿qué día es hoy? Ser muy consciente, repítete, pregúntate, ¿qué día estoy viviendo hoy? Hoy es 21 de marzo del 2022. Cuando tu mente se hace presente en este instante, deja de pensar en el pasado. Y en el pasado es cuando tenemos la información de miedos, angustias, preocupación. Cuando tú vives en el presente, recuerda, respiras, preguntas en la fecha y cuando te haces consciente de este día, ahora analiza. Esta situación que estoy viviendo me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué me da miedo? Porque me hace sentir ¿qué? Insegura, me hace sentir pequeña, me hace sentir ¿qué? Analiza qué te hace sentir. Y tú misma en ese instante da la respuesta. Sí, me siento insegura. Entonces, ¿qué necesito? Para no sentirme insegura necesito tener valor, tener confianza. Ya que identificas esa carencia, ahora enfócate en algún recuerdo. Y si para ti es lo que necesitas es confianza, vete a un momento de tu vida donde hayas sentido esa confianza y tráelo al presente. Nuestra mente no distingue si es real o imaginario. Bueno, entonces en aquel instante yo sentí esa seguridad, esa confianza. Cierra tus ojos y por unos instantes vuelve a vivir ese momento. Y te aseguro que al estar en el presente, pensando en ese recurso de seguridad, de confianza, que te haya dicho tu sentimiento, qué es lo que necesitabas,
vas a dejar de sentir este miedo. Hazlo, Nat, y de verdad que esto te va a dar mucha tranquilidad. Los miedos, bueno, ahora también sería muy importante que si estás pasando por muchos miedos, es que miren, amigas, amigos, la escritura es lo mejor. En una hoja, empieza a escribir. A mí me dan miedo esto, y empieza a escribir las alturas, los perros, los gatos, la gente, mi marido. Sí, porque a veces nos negamos a una realidad. Escribe. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Quién te da miedo? Cuando tú empiezas a escribir y lo plasmas, te haces muy consciente. Ah, me da miedo mi marido, me da miedo mi padre, me da miedo mis hijos. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué siento ese miedo? Y empiezas a hacer una lista. Vas a descubrir muchas respuestas. Shay nos dice, yo soy súper emocional. Algo que también debemos entender las mujeres, que las hormonas son uno de los problemas por los cuales somos súper emocionales, sobre todo en esos días en que nuestro ciclo está haciéndose presente. Ay, puede ser que llores, seas muy sensible, te enojes, te irrites. Si tu cuerpo se hincha, te sientes triste, te ves fea, es que las hormonas hacen de las cosas. Entonces, en este caso, si es que eres muy emocional, aquí lo importante es buscar un regulador hormonal. Aquí sí no hay más que ir al ginecólogo que nos ayude con un regulador hormonal, porque entonces eso va a hacer que empecemos a sentirnos mucho mejor. Puedes buscar homeopatía, flores de Bach o de plano medicamento, pues hay que buscar lo que sea. Y también eso de ser emocional es bueno, pero no tanto, tenemos que encontrar un equilibrio. Aquí nos dice, en mi entorno hay muchas personas que utilizan palabras tóxicas y eso genera muchas peleas. Ya estoy cansada de ello. Y este es otro punto importante. ¿Qué hago cuando las personas en mi entorno son tóxicas? Y esta pregunta me lo hacen mucho cuando me dicen, es que ¿qué hago cuando la tóxica de mi familia es mi mamá? No, pues ahí ya son palabras mayores, porque entonces, ¿cómo hacemos que nuestra madre sea buena? Antes que nada, hay que reconocer que cuando vivimos en un entorno tóxico, no hay más que dos. O aprendemos a vivir en ese entorno o nos vamos de ese entorno, porque no tiene caso estar con personas que no te ayudan, de esas personas que se la pasan quejándose y las vuelves a ver y se vuelven a quejar de lo mismo y que critican al prójimo. Bueno, esas personas o te alejas o les paras un alto. Te dije que tienes que expresar tu sentir. Cuando estás con ese tipo de personas, es importante que ellos sepan que a ti no te gusta lo que ellos digan. A mí me ha tocado, y soy muy honesta, me ha tocado enfrentarme a personas que de pronto sí les hago esa reflexión porque a veces no se dan cuenta en decir, a ver, momento. A mí en lo personal no me gusta que hablen mal de nadie, no me gusta que estés criticando, que estés ofendiendo. Vamos a hacer un trato. Cuando estés conmigo, platiquemos de otras cosas. Ya si quieres hablar mal de las personas, criticar, busca a alguien más, porque eso a mí no me gusta. Lo tienes que expresar de una manera tranquila, sin ofender, sin agredir, porque si no caemos en esa misma toxicidad. Así que por favor, expresa de una manera tranquila, objetiva y da tus razones. Si de plano ves que las personas no hacen nada para mejorar, entonces pregúntate, ¿qué estoy haciendo en este punto? Y también el último punto, pero no menos importante, no te tomes nada personal. Las personas normalmente que son tóxicas hablan porque así lo sienten, o peor aún, porque así se sienten. Sienten que no merecen, que no valen, que no pueden, que son, bueno, se desgastan, se hieren. Entonces, ponte a pensar,
estas personas que están en mi entorno no expresan más que su sentir. Así que la compasión es muy importante, la empatía. Recuerda, la empatía no significa que estés de acuerdo con la otra persona, significa que sabes escuchar. Amigas, amigos, estamos llegando a la parte final de tu programa Enfoque Femenino. Las emociones tóxicas son parte de nuestra vida y debemos aprender a vivir con ellas. Lo último que yo te recomiendo es sanar nuestro pasado. Cuando en nuestra mente, cuando tenemos recuerdos de todas las cosas negativas que vivimos, empezamos de manera inconsciente a expresar ese sentir. Por eso decía que cuando las personas en nuestro entorno hay mucha toxicidad, es por eso, porque traen aquí adentro ese dolor, ese sentimiento y no conocen otro. Pero no caigamos también en esa toxicidad. Sana tu pasado. ¿Qué tienes que sanar? Hay que perdonar. Perdonemos a todas aquellas personas que nos han causado daño. No tiene caso estar cargando una mochila de sentimientos tóxicos de todas aquellas personas o situaciones que nos causaron daño y dolor, y que cada vez que las recordamos se abre un universo otra vez. Es como abrir la caja de Pandora y empiezan a salir los recuerdos, y por qué me dijiste, y por qué me hizo, y por qué yo no hice, el famoso el hubiera que no existe. Así que trabajemos primero en nosotros mismos, sanemos esas situaciones tóxicas que tenemos para poder estar en un entorno lleno de paz. No me queda más que agradecer tu compañía. Gracias por ser parte de la familia Ascensos. Soy tu amiga Adami Corro. Gracias infinitas por acompañarme y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Excelente y bendecida semana. Hasta la próxima.